Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que ya vamos a comenzar a estudiar ahora, vamos a estudiar un tema muy interesante que es un obrador de milagros. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Pero también con esto tenemos un texto nuevo que aprender. Así que quiero que me acompañes para que juntos aprendamos este texto de memoria que está en el libro de Juan, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 14. Juan, capítulo 6, verso número 14. Y nos dice así. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muy bien, con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar, aquí me voy a arrodillar, si te es posible a ti también, así hazlo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre en esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de su presencia por permitirnos la vida, la salud, porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe ahora que hemos de estudiar esta lección. Pedimos que su buen espíritu nos ayude y que todo lo que aprendamos podamos también llevarlo a la práctica y también poder acrecentar nuestra fe en Jesús. Guárdenos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy quiero que vayamos al resumen de todo lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en El Deseo de todas las gentes en la página 560 y 561. Este párrafo nos dice así. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí, ¿no es este el hijo de David? Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad. No comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. Muy bien. Entonces aquí tenemos muchas veces Jesús se manifestó de diversas maneras y las personas se preguntaban si este era lo que habían estado esperando por tantos años. Muy bien, pero vamos a ir entonces, después de ver esto, vamos a ir a nuestro primer apartado para el día de hoy y nuestra primera pregunta. Acompáñame entonces. El apartado para el día de hoy se llama Muchos son sanados. Y nuestra primera pregunta nos dice así, ¿cómo respondió el pueblo a la obra de curación de Jesús? Muy bien, Jesús sanaba personas. ¿Cómo responde el pueblo cuando ellos se dan cuenta que Jesús hacía estas obras? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 32 y el verso 33. Y mira cómo dice. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Después de que vieron los milagros de Jesús y lo que él podía hacer, la gente empezó a traer a todas las personas enfermas, a todos los endemoniados, y estaban allí para que Jesús los sanase. Muy bien. Pero veamos qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. En el Ministerio de Curación, en la página 19, nos explica de esta manera. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Entonces, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por brazos amigos. Llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. Muy bien, entonces la gente empezó a acudir
recuerde que en aquel entonces había muchos maestros, ya lo dijimos en la lección pasada, pero este maestro era diferente. Este maestro estaba enseñando diferente, pero no apenas enseñaba, este maestro también hablaba y él actuaba, curaba a las personas, cosa que otros maestros no podían hacer. Muy bien. Sin embargo, en esas condiciones, las personas que estaban en ese tiempo tenían temor de los fariseos, tenían temor de ellos y no iban de mañana, iban de tarde, cuando ya no se veía mucho. Pero no concluye el párrafo. Acompáñame a leer esta siguiente parte de ese párrafo. Veamos cómo nos dice. Hora tras hora venían y se iban, pues nadie sabía si el día siguiente hallarían aún entre ellos al divino médico. Nunca hasta entonces había presenciado Capernaum día semejante. Por todo el ambiente repercutían las voces de triunfo y de liberación. Muy bien, entonces no había pasado algo similar. Como dije, hay muchos maestros, había en aquel entonces muchos maestros, muchos rabinos enseñando por aquí y por allá, pero ninguno de ellos estaba haciendo las cosas que Jesús estaba haciendo. Y esto era un momento donde las personas decían, no sabemos si mañana va a estar aquí. Así que ellos acudían todos los días, estaban allí. Pero veamos qué más nos dice. Acompáñenme a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. Pasado tan largo y laborioso día, Jesús procuró descansar. Pero mientras la ciudad dormía, el Salvador, levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien. Entonces, toda la ciudad fue allí, los que estaban enfermos, y fueron sanados. Muy bien. Hasta muy entrada la noche. Jesús no descansó de trabajar hasta que hubo trabajado con el último que estaba enfermo. Una cosa que no se había visto, como dije, en los maestros con anterioridad. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Ahora te quiero invitar a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por darnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a comprender las cosas que hemos estudiado. Bendiga a cada uno que nos ha visto, ayúdenos en todo, denos su buen espíritu para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.